designa un movimiento literario fundamentalmente hispano que se inicia a finales del siglo XIX y se prolonga hasta la primera década del siglo XX. Se considera extinguido hacia 1915. Es un movimiento de renovación estética en el que van a influir dos corrientes poéticas francesas del siglo XIX, el parnasianismo, que define el culto a la perfección formal, el arte por el arte, y el simbolismo, caracterizado por la sugerencia y la búsqueda de efectos rítmicos. El modernismo nace en Hispanoamérica. Se encuentra la presencia de la nueva estética en la prosa juvenil del cubano José Martí, que puede ser considerado como el precursor, pero es el nicaragüense Rubén Darío el líder y la figura más representativa del movimiento. En Darío, la influencia francesa convive con un profundo conocimiento de la tradición española, desde Berceo hasta Bécquer. Su poesía integra influencias que podrían parecer incompatibles, pero para él el arte es una armonía de caprichos. Su trayectoria representa la de todo el movimiento. Existe un primer periodo de gran plasticidad y sonoridad, y de temas refinados y evasivos. Su primera obra, Azul, en 1888, marca también el inicio de esta corriente. Luego vendría Prosas prófanas, compuesta en 1896, que supone la culminación de ese modernismo exuberante y donde introduce temas españoles. Su última obra, Cantos de vida y esperanza, en 1905, lo sitúa en la línea de un modernismo más intimista y mediativo. Algunos de los rasgos más significativos de su poesía son una desazón romántica, escapismo, el cosmopolitismo, el amor y el erotismo, el cultivo de temas indígenas e hispánicos. Existe también una renovación estética, recursos que aportan musicalidad, recursos que aluden a lo sensorial, riqueza verbal y capacidad de sugestión. Aquí las metáforas deslumbrantes y el adjetivo se convierten en recursos decisivos. También hay una renovación métrica. Esto se puede apreciar en la obra de Rubén Darío. En cuanto al modernismo en España, Manuel Reina, Salvador Rueda y Ricardo Gil pueden ser considerados como precursores de esta nueva sensibilidad. Aunque se suele poner como fecha de inicio en 1902, con el segundo viaje de Rubén Darío a España, los modernistas españoles más destacados son Francisco Villaspesa y Manuel Machado. También cultivaron esta tendencia en sus inicios poéticos Antonio Machado con Soledades y Juan Ramón Jiménez. Etapa sensitiva con Almas de Violeta, Ninfias, La Soledad Sonora. El modernismo español se caracterizó por una menor brillantez externa, menos alardes formales y un mayor predominio del intimismo. Como hemos visto en este movimiento literario, que más que un movimiento lo podemos atribuir a un pensamiento que iba a definir e influenciar a los autores posteriores al siglo XX. Los modernistas se caracterizan por su afán de renovar la literatura española, promoviendo anarquías que acaben con las escuelas oficialistas. Los del modernismo también se caracterizan por agregar belleza a todos los asuntos. Anteponían las formas al contenido, tratando de provocar el disfrute sensorial. Algo muy curioso también es que todos los modernistas se dedicaron a la poesía. En ellos podemos ver que había un escape de la realidad que era desagradable, y en ese momento atormentaba a nuestros autores. Como todo gran movimiento, también tenía que tener su crítico. En este caso, el escritor Unamuno hace una crítica al movimiento modernista. Unamuno nunca visitó América, aunque estuvo a punto de hacerlo más de una vez, pero se mantuvo siempre bien informado, mediante la gran cantidad de libros americanos que leía, los periódicos que habitualmente recibía y el abundante intercambio de correspondencia que mantenía. Como componente de la generación del 98, buscaba la esencia de lo español y por tanto deseaba conocer cuál era la herencia de la obra española en América. También pretendía ejercer una tutela para que no se repitiera allí los errores que España había cometido a lo largo de su historia y su literatura. Otra de las causas de su interés era su preocupación por las posibilidades e imposibilidades de la lengua española, pues sabía que América tenía que hacer su propia lengua, sobre el núcleo del viejo castellano.
Uno de los puntos más criticados de Unamuno al movimiento modernista era en su influencia del espíritu francés que había tenido sobre ellos. El lugar que para Unamuno debía haber sido ocupado por temas castizos lo era por temas mitológicos, fundamentalmente los griegos. Pero estos, y aquí otra de las cosas que enervaba a Unamuno, no los tomaban los modernistas del griego, sino de traducciones al francés. José Asunción Silva nació en Bogotá el 27 de noviembre de 1865, en el seno de una familia acomodada formada por Ricardo Silva Frade y Vicenta Gómez Diago. Tuvo 5 hermanos, 3 de los cuales murieron muy jóvenes. Solo quedó su hermana Elvira, que fue su gran amiga y confidente durante toda su vida. Estudió en el Colegio de San José y en el Colegio Liceo de la Infancia. En 1878 dejó los estudios y comenzó a trabajar en el almacén de su padre y empezó a escribir las poesías que más adelante recogería en el libro Intimidades. A fines de octubre de 1884 viajó a París. En esta época Silva lee copiosamente, vive con intensidad la vida sofisticada de París y viaja a Londres y a Suiza. Este viaje marcará un cambio de rumbo en su poesía. En 1886 regresó a Bogotá transformado en un dandy parisino. En junio de 1887 murió su padre, dejando el negocio en bancarrota. El poeta se enfrentó a la crisis económica y tuvo fuerzas para iniciar la redacción de su novela De sobremesa. En enero de 1891 murió su hermana Elvira, a la que dedicará uno de los poemas más famosos, Nocturno 3. Viajó a Venezuela. En los años posteriores su actividad literaria se afianzó y se relacionó con numerosos artistas, así como con los redactores del Cojo Ilustrado y Cosmópolis. En enero de 1895, cuando regresaba a Colombia, naufragó el vapor en el que viajaba, lo que hizo que perdiera sus manuscritos. Intentó reescribir algunas de las obras y reflotar su situación económica, estableciendo una fábrica de baldosines, que fracasaría, por cierto. En 1896 le pidió a su doctor que le marcara en el pecho el sitio exacto del corazón y al día siguiente, el 24 de mayo, fue encontrado muerto con un tiro en el pecho. Fue el precursor del modernismo en Colombia y es justamente considerado como el más importante poeta de Colombia y uno de los más importantes poetas de Latinoamérica. Una de sus obras más trascendentales sería Libro de versos, publicado en 1923, y De sobremesa, publicada en 1925. Ahora compartiremos 2 poemas de José Asunción Silva. El primero será Asómate a mi alma. Asómate a mi alma en momentos de calma. Tu imagen verás, sueño divino, temblar allí como en el fondo oscuro de un lago cristalino. Escrito en junio 28 de 1883. El siguiente poema de José Asunción Silva será Melancolía. De todo lo velado, tenue, lejana y misteriosa surge vaga melancolía que del ideal al cielo nos conduce. He mirado reflejos de ese cielo en la brillante lumbre con que ahuyenta las sombras la mirada de sus ojos azules. Leve cadena de oro que un alma a otra alma con sus hilos une, oculta simpatía que en lo profundo de lo ignoto bulle y que en las realidades de la vida se pierde y se consume, cual se pierde una gota de rocío sobre las hierbas que en el sepulcro cubren. Abril 24 de 1883. Luego de haber compartido estos poemas, nos damos cuenta que el movimiento modernista todavía capta, además de evadir la realidad, una belleza que preexiste entre todo aquello que está despedazado. La literatura y la poesía vencen.